En nombre de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti, tengo el agrado de saludarles a todos los presentes y además ofrecer la bienvenida a todos, todas, a esta nueva iniciativa académica. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la cátedra y de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. En esta oportunidad hemos considerado indispensable analizar y reflexionar sobre los momentos cruciales que atraviesa la humanidad. Según la última edición del Índice de Paz Global, el mundo está en una encrucijada crítica. Actualmente hay 56 conflictos en curso, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos se han vuelto más internacionales con 92 países involucrados en enfrentamientos fuera de sus fronteras, sostiene esta fuente, el Índice de Paz Global. No obstante, se hace indispensable mencionar que varios de esos conflictos en curso tienen raíces en los procesos de colonización, sobre todo europeos, cuyas metrópolis se distribuyeron los territorios de los pueblos en África, Medio Oriente y Asia. En algunos coloquios o módulos de los dos diplomados en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia que hemos desarrollado, se ha abordado los antecedentes y las implicaciones de la Conferencia de Berlín, 1884-1885, que dividió África, y la Conferencia de San Remo en 1920, en la que París se quedó con el Líbano y Siria y Londres tomó el control de Irak y Palestina. También hemos abordado el papel de la Organización Sionista Mundial creada por Teodoro Herz, que a través del Reino Unido, su monarquía y su gobierno, siguió finalmente la Declaración Balfour en 1917, que sentó las bases para la creación de un presunto Estado judío en Palestina. Y desde luego hemos reflexionado sobre el origen de la Nakba en Palestina y las consecuencias de los sucesos acaecidos el 7 de octubre del 2023 en Gaza. En particular, el genocidio y el régimen de apartheid emprendidos por el ente sionista israelí a la vista pasiva de la comunidad internacional. Varios módulos también han sido dedicados a profundizar el estudio sobre la legítima lucha del pueblo saharaui para alcanzar su plena independencia y soberanía y desalojar al invasor marroquí de su territorio nacional de la mano del Frente Polisario, su único y legítimo representante. Durante estos últimos años y meses, además, hemos observado los estrechos vínculos de diverso orden entre el ente sionista israelí y varias monarquías y gobiernos conservadores árabes, con el propósito de normalizar sus relaciones diplomáticas y de esta manera obtener beneficios de vuelta, como lo han promovido los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, a través de los acuerdos de Abraham. Y finalmente, hay que decir que hemos puesto en la mesa de los debates las ambiciones geopolíticas y expansionistas tanto del ente sionista y su sueño, el Gran Israel, como de la monarquía feudal marroquí y un sueño similar, el Gran Marruecos. ¿Cuáles son los reales intereses de las potencias occidentales y atrás de ellas el proyecto sionista en el Magreb, en Palestina, en Irán? Para ello hemos preparado este diálogo interactivo denominado el Proyecto Sionista en África del Norte, Medio Oriente y Asia Occidental, razón por la cual hemos invitado a Taleb Ali-Salem para este coloquio. Taleb Ali-Salem nació en los campamentos de refugiados saharauis en 1992. La causa saharaui indudablemente marcó por completo su vida. Se ha formado en cooperación y ayuda al desarrollo. Actualmente es una de las voces más reconocidas del movimiento saharaui. Realiza una extensa actividad como conferenciante y comentarista en medios de comunicación de todo el mundo.
En el año 2023 participó en uno de los periodos de sesiones de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre descolonización pendiente del Sáhara Occidental. Su dedicación y conocimiento sobre la cuestión saharaui le han convertido en un reputado analista en temas del Sáhara Occidental, África y Oriente Medio. Taleb dialogará con 3 colegas ecuatorianas, activistas de derechos humanos e integrantes de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, Yahús, Ecuador. Nos acompañará a Anabel Guerrero Pita, especialista en derechos de las mujeres y ex vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pincha. También estará con nosotros la compañera Susana Quiluango, quien también es experta en derechos de las y los migrantes y también tiene una amplia experiencia y conocimiento sobre trata de personas y violencia hacia las mujeres. Y también contaremos con la presencia de Priscila Tapia, especialista en derechos de las y los refugiados y derecho internacional humanitario. Como he mencionado, las 3 son integrantes de Yahús Ecuador y además se han desempeñado como asesoras parlamentarias. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Dejo a Anabel la conducción inicial del siguiente segmento. Gracias, Taleb, por haber aceptado esta invitación. Anabel, tienes la palabra. Muchas gracias, gracias Pablo. Bueno, como lo dije cuando nos conectamos para hacer las pruebas, es un honor contar con Taleb en este espacio y también compartir, digamos, la co-conducción con Susana, con Priscila, es un gusto. Y bueno, para igual iniciar, quiero, en nombre de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo y el Centro Cultural y Cooperación Ecuatoriano-Iraní. Quiero insistir en ofrecerles la bienvenida a esta actividad académica y bueno, quiero iniciar señalando algunas recomendaciones muy puntuales. Apagar los micrófonos y usar la cámara exclusivamente al inicio del coloquio y hacia el final. También les solicitamos escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Las compañeras y compañeros que nos van a ayudar en este tema las van a sistematizar y trasladar a nuestros invitados. Como se ha mencionado hoy, estamos aquí para dialogar con Taleb Ali Salem sobre el proyecto sionista en África del Norte, Medio Oriente y Asia Oriental y Asia Occidental. Tan solo quisiera agregar que en los años 2022 y 2023, Taleb recibió el Premio Internacionalización de la Causa Saharaui por parte de la Unión de Periodistas, Escritores e Intelectuales Saharauis. Bien, entonces, gracias Taleb por tu presencia y gracias por la presencia a todos y todas quienes se han conectado a este espacio. De verdad es sumamente importante hablar de estos temas, tener un conocimiento más amplio y sobre todo recibir de Taleb esta tal vez visión e información de primera mano. Para empezar, entonces, Taleb, yo quisiera preguntarte cuál es tu valoración sobre la actual situación de la causa saharaui, tomando en cuenta que algunos analistas mencionan que es un proceso que quizás se encuentra estancado, quizás por falta de voluntad política, sobre todo de Estados Unidos, España, pero principalmente de Marruecos. Entonces, Taleb, te escuchamos. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por organizar este acto, este evento. Para mí es un placer estar con todos ustedes, ¿no? Y yo soy, lo digo con toda sinceridad, soy un fiel creyente en el que el mayor arma quizás
necesario para materializar la justicia en el mundo y para que las causas justas lleguen a buen puerto y lleguen a materializar todas sus aspiraciones y por las que luchan. No es un arma nuclear, ni siquiera es un arma económico-político, sino que es el arma de la resistencia, ¿no? Y yo creo que la resistencia tiene muchas formas, ¿no? Adopta muchas formas, no es solo una resistencia armada, político-diplomática, sino que la más importante de ellas es la resistencia popular y la internacionalización también de la causa y la solidaridad internacional. Por eso quiero daros las gracias porque me parece, a nivel personal, que este también es un acto de resistencia y es un acto que alimenta ese ejercicio de la resistencia. Y vuelvo a remarcar que la resistencia es el arma más importante para la victoria de los pueblos. Personalmente me emociona que aquí son casi, nos acercamos a las 2 de la madrugada en Madrid, es por la tarde para ustedes en Ecuador, ¿no? Y que tantas personas, pues bueno, hayan dedicado su tiempo, hayan dedicado su esfuerzo a preparar esto, a estar presentes aquí, ¿no? Solidarizándose con una causa que está casi en la otra punta del mundo, ¿no? Me emociona personalmente y me hace seguir creyendo en que la resistencia es la resistencia de los pueblos y en que esto también es un ejercicio de resistencia, ¿no? Respondiendo de forma directa a tu pregunta, una valoración sobre la causa saharaui, yo creo que habéis estado muy acertados en elegir el título para este acto, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un momento donde el mundo se encuentra en un punto de inflexión, en un punto de cambio internacional, un cambio de rumbo, un cambio en todos los sentidos. Y yo creo que nos equivocamos, o se equivocaría cualquier persona si hace una lectura de lo que está pasando actualmente en Irán, o lo que está pasando en Palestina, o lo que pasa en Ucrania, o lo que pasa en el Sahel, o lo que pasa en el Sahara Occidental, o lo que pasa en otros lugares del mundo. Si lo analizamos de una forma individual, de una forma limitada, yo creo que está todo absolutamente relacionado y va adoptando en ese proceso de cambio, en ese proceso de convulsión que está viviendo el mundo, ¿no? Nos encaminamos hacia un mundo multipolar, salimos de una fórmula para introducirnos en otra todavía desconocida. Nos encontramos con un poder imperialista muy poderoso que se sigue agarrando al poder, se sigue agarrando a sus fórmulas imperialistas y sigue utilizando o dando sus últimas pataletas a sus formas a través de estas guerras y de estas acciones. Por lo cual estamos viviendo un momento de cambio, de un cambio global, de un cambio mundial, donde hemos visto a lo largo de la historia, y se sabe que los cambios siempre toman su tiempo, que en cada momento ese cambio tuvo protagonistas. Primero lo fue Libia, más tarde lo fue algunos lugares en África, en algún momento lo fue el Sahel, lo fue Ucrania, lo fue Palestina, ahora lo está haciendo Irán, y no me cabe ningún tipo de duda que el Sáhara Occidental llegará a ser también un protagonista en este cambio global y en este cambio mundial. Y vuelvo a reiterar que no hay que estudiarlo como una forma, de una forma individual o de una forma, digamos, separada a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? La cuestión del Sáhara Occidental pues sigue en ese proceso de descolonización, seguimos en ese pulso, en esa guerra declarada, que ya no solo es una guerra política o diplomática, sino que también es una guerra militar que se declaró desde el año 2020, después de que Marruecos infringiera ese alto al fuego firmado en el 91. Y es verdad que es una guerra que está en muy baja intensidad, pero las autoridades saharauis, y yo también podría casi afirmar esto que han asegurado las autoridades saharauis, que en algún momento esta guerra va a escalar. Y la escalada significa tocar los intereses occidentales, tocar el saqueo de recursos naturales, tocar los puertos, quizás tocar el Fosbucra, que es la mina de la cual se extrae el fosfato que se exporta a todo el mundo, y ya estaríamos hablando de poner la cuestión del Sáhara Occidental en el foco internacional y de la entrada directa o indirecta de otros actores que de algún modo ya están observando y saben que ese momento va a llegar, ¿no? Por lo cual nos encontramos en un momento clave, ¿no? Donde se están resolviendo o están explotando los puntos más sensibles en el mundo. Lo hemos visto en Ucrania, que siempre ha sido un punto, ¿no? A lo largo de muchos años, Ucrania siempre ha estado ahí en medio, siempre ha sido el pulso, ¿no? Digamos, entre Rusia, entre el bando occidental, la OTAN y demás, y llegó un momento que eso explotó, porque ya no daba más, ¿no? Hablamos de Palestina también, de un conflicto donde se ha intentado imponer esa ocupación sionista, donde se ha intentado someter al pueblo palestino, y donde Israel, y lo digo de una forma clara,
y abierta ha tenido muchísimo éxito en cuanto a convertirse en una fuerza regional, en cuanto incluso a doblegar a los países árabes de la región para que la apoyen en su ocupación a Palestina, en normalizar relaciones, que esto quiere decir la normalización del Estado de Israel en el territorio palestino. Parecía que ya estábamos encaminándonos al fin de la causa palestina. De repente llegó el 7 de octubre y todo explotó por los aires, demostrándole al mundo que la fórmula de imponerse a través de la fuerza, a través de la ocupación, a través del saqueo y demás, es una fórmula fallida. Lo mismo está pasando con Irán y lo mismo veremos en el Sáhara Occidental, y vuelvo a lo que acabo de decir, que es la escalada militar, que yo creo que va a ser clave para poner el Sáhara Occidental en el foco internacional. Y el Sáhara Occidental ya ha dejado, yo creo, desde hace mucho tiempo de ser una cuestión solo del pueblo saharaui contra Marruecos para convertirse en un conflicto regional y yo diría incluso en un conflicto internacional. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea están ahí cuidando sus intereses y por otro lado también, por qué no decirlo, Argelia, también Mauritania, hasta cierto punto, ahí detrás, Rusia, China también, cuidando a mantener ese equilibrio también. En el caso de Argelia y Mauritania ya hablaríamos de su seguridad nacional, porque la cuestión del Sáhara Occidental ya se trata de su seguridad nacional y la expansión de Marruecos o la reafirmación o la imposición de Marruecos y su ocupación en el territorio del Sáhara Occidental significa también la imposición, la presencia del sionismo, la presencia de la OTAN, de Estados Unidos, del imperialismo, y yo creo que ninguno de los países de la región, desde Túnez hasta Argelia, hasta Mauritania, incluso podríamos hablar de Libia, no están dispuestos a aceptar este escenario, por lo cual la cuestión del Sáhara Occidental ya se convierte en una cuestión de seguridad nacional para estos países. Seguimos teniendo la cuestión del Sáhara Occidental a un pueblo en los territorios ocupados bastante castigado. En los últimos años hemos visto una tendencia que es muy triste, es lamentable, que la población saharaui está haciendo, sobre todo los jóvenes, están obligados a salir en masa, están llegando a Europa, están intentando emigrar incluso a otros países africanos y demás, porque Marruecos ha hecho completamente insostenible para la población saharaui vivir en su propio territorio. También tengo que decir, los datos que se manejan, que no son del todo seguros, pero sí que nos puede llegar algún tipo de información. Lamentablemente, los colonos marroquíes se han convertido en una mayoría, en los territorios del Sáhara Occidental, ya que se les facilita empleo, se les regala terrenos, casas y demás por parte de Marruecos en su política de generar ese cambio demográfico y en apostar por el tiempo, y los saharauis lamentablemente se han convertido en una minoría en su propia tierra, pero también hay un ejercicio de resistencia que en algún momento ha sido una resistencia política, una resistencia clara a través de protestas a lo largo de estos últimos años, pero actualmente continúa como una resistencia cultural y como una resistencia de presencia en el territorio como saharauis, rechazando también esa ocupación marroquí de distintas formas. Por otro lado están los campamentos de refugiados saharauis, donde también sigue una población y donde también ha pasado mucho tiempo, han pasado por muchas dificultades, pero también estamos pasando por un momento peligroso, ¿no? Que es la construcción. Para mí esto es muy alarmante porque yo he hecho un estudio muy preciso y un seguimiento del proceso de refugio de las poblaciones palestinas, tanto en Jordania como en Siria como en Líbano, y cómo fue avanzando de campamentos de refugiados para luego empezar con una construcción un poquito más sólida, buscar una comodidad, para luego ya convertirse ya casi en ciudadanos o nacionales, como en el caso de Jordania, que acabó nacionalizando a todos los refugiados palestinos, ¿no? Los campamentos de refugiados tuvieron momentos muy complicados, pero ahora están, digamos, adoptando una comodidad y un sedentarismo que hasta cierto punto es natural, ¿no? Me decía una amiga, en los campamentos saharauis siempre me ponía un ejemplo cuando hablamos de este tema y hacemos debates internos entre la juventud, y yo le decía que me molestaba mucho cuando voy a los campamentos ver que cada vez se acomodan más, ¿no? Y quizás esto pueda parecer un poco egoísta, ¿no? De alguien que vive en Madrid y cuando va a los campamentos y ve que buscan un mínimo de comodidad, molestarse, ¿no? Pero analizado desde un punto de resistencia y de entender los campamentos de refugiados como un lugar de tránsito, y yo creo que tenemos que mantener siempre esa urgencia de llegar a materializar la independencia de nuestro territorio, de volver. En el momento de que nos acomodamos, se acaba aflojando también ese deseo quizás de resistencia. Y me decía esta amiga que vive en los campamentos
campamentos de refugiados me ponía un ejemplo muy bueno. Me decía, si cogemos un grupo de hormigas y lo metemos en una botella con un poco de arena al fondo, si tú observas las hormigas, es un ejercicio que podemos hacer todo, durante las primeras horas lo único que van a intentar hacer las hormigas es intentar subir todo el rato para salir de la botella, pero va a llegar un momento donde las hormigas van a ver que eso es muy difícil, entonces con esa arena que tienen en el fondo de la botella van a empezar a hacer vida. Me dice, eso es exactamente lo que está pasando en los campamentos de refugiados y por supuesto los refugiados no son culpables de eso, ¿no? Sino las Naciones Unidas, Marruecos y el bloqueo de Marruecos de todos los intentos, ¿no? de llegar a un acuerdo, de llegar a un referéndum, obviamente Francia, España y demás, ¿no? También, Esto por un lado. Uh-huh. también, gracias. A propósito de lo que has comentado, quisiera hacer una pregunta. Tú has hablado que la mejor arma es la resistencia popular. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos contigo, efectivamente, y la internacionalización de la causa, que efectivamente hay que hablarlo para decirlo. Las abogadas y los abogados siempre decimos lo que no se dice no existe, lo que no está escrito no existe, y creo que hay que decirlo. Y frente a eso me parece súper importante lo que has comentado y el cambio de rumbo que ha tenido esta lucha y también con los diferentes actores en los diferentes contextos, en los diferentes tiempos y lo que ha pasado, lo que incluso está pasando con Irán. Y entonces ahí frente a esto quisiera preguntarte, esta postura de Marruecos y sus vínculos con Israel, ¿qué ves tú? ¿Qué obtiene? ¿Qué obtendría para comprender todo el público que nos acompaña? ¿Qué obtiene a cambio Marruecos en apoyar a Israel? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que yo no he dejado de afirmar desde hace tiempo, sin ningún tipo de dudas, de que nos encontramos en una Guerra Fría 2.0, donde ya se están generando esos posicionamientos de una forma mucho más clara. Yo creo que Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental está en un proceso de huida hacia adelante, porque ha intentado todas las fórmulas posibles por borrar de la faz de la tierra el pueblo saharaui, por, digamos, terminar de cerrar esta cuestión e invadir del todo la cuestión del Sáhara Occidental. Y yo creo que Marruecos ha obtenido, por ocupación militar, gran parte del territorio, ha obtenido la explotación económica de los recursos naturales del territorio, pero sigue sin obtener lo más importante que necesita Marruecos, que es una soberanía, que es legitimidad. Hasta el momento Marruecos no ha tenido esa legitimidad ni ha conseguido tenerla, ¿no? Quizás ha logrado silenciar la voz del pueblo saharaui, alargar su espera, hacer que los saharauis, pues, los campamentos de refugiados, pues, se encuentren en este proceso que acabo de explicar, que los que se encuentran en las zonas ocupadas se conviertan en una minoría, las cárceles, los bombardeos, la persecución al pueblo saharaui, pero no ha logrado esa legitimidad. Respondiendo de forma directa a tu pregunta, Marruecos ya estaba jugando sus últimas cartas. Hay un escritor árabe, libanés, que se llama Yahya Abu Zakaria, que escribió un libro en 1990. Y el título del libro era El camino al Sáhara Occidental a través de Tel Aviv. Este escritor libanés lo que hablaba es que en la cuestión del Sáhara Occidental llegaría un momento en el que Marruecos jugaría una carta. Y si Marruecos juega esa carta, significa que ya está perdiendo absolutamente todo en la cuestión del Sáhara Occidental. Y hablaba de la normalización pública de relaciones entre Marruecos e Israel. Es decir, hablaba de que Marruecos buscaría una alianza abierta con Israel para intentar aplicar la fórmula que Israel aplica en los territorios ocupados palestinos, en cómo estableció ese Estado sionista israelí sobre el territorio palestino y en cómo logró establecer ese Estado, fortalecerlo y demás sobre un territorio obviamente que no les pertenece, ¿no? Entonces Marruecos a través de eso realizó esta alianza con Israel y hay un punto muy importante. Si analizamos la política que está aplicando Marruecos, especialmente en los últimos años en la cuestión del Sáhara Occidental, vemos que es exactamente la misma que está aplicando o que aplicó en algún momento Israel, por lo que se apoya esa teoría que decía Yahya Abu Zakaria en 1990. Israel hace años comenzó esa política de trasladar las embajadas internacionales a Jerusalén como un ejercicio de intentar darle legitimidad a su ocupación al territorio palestino y Marruecos empezó también hace pocos años esa política de intentar abrir consulados en el Sáhara Occidental, intentando darle un poco de legitimidad
a la cuestión de su ocupación al Sáhara Occidental. Hablamos también de las fórmulas, los lobbies que utiliza el sionismo para presionar a Estados Unidos para darle inmunidad a incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, a incumplir las advertencias de las organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, y en eso Marruecos, digamos, ha tenido éxito, ¿no? Porque hasta el momento nadie está obligando a Marruecos a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad o a respetar lo que dicen los organismos internacionales sobre la violación de derechos humanos. En cambio, lo que obtiene Israel de Marruecos es un blanqueo y un ejercicio de intentar establecer o blanquear la imagen de Israel dentro, un ejercicio de lobismo que está haciendo Marruecos, tanto dentro del continente africano como dentro del mundo árabe. Sabemos que Marruecos ha estado trabajando duramente para que otras naciones árabes también normalicen relaciones con el ente sionista. Y por otro lado, sabemos que Marruecos también ha actuado y se han llevado batallas brutales dentro del organismo de la Unión Africana, porque Marruecos, con el apoyo de algún país africano que Marruecos logró comprar de algún tipo, querían que Israel entrase a la Organización de la Unión Africana como miembro observador, ¿no? Obviamente hubo una gran parte de países africanos, especialmente liderados por Argelia y por Sudáfrica, que rechazaron categóricamente eso, ¿no? Por lo cual hablamos de dos potencias ocupantes que se retroalimentan en un ejercicio de búsqueda de legitimar sus ocupaciones, Israel en Palestina y Marruecos en el Sáhara Occidental. Hola Taleb, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un honor tener nuevamente, aumentarte la oportunidad para dialogar contigo sobre un tema que evidentemente es tan complejo, tan sensible, como es este proyecto sionista y su impacto en África del Norte, en Medio Oriente y en Asia Occidental. Un poco para contextualizar a nuestra audiencia y sobre todo lo que comentaba respecto a los refugiados saharauis que viven en una situación de doble injusticia, ¿no? Este exilio forzado, el abandono internacional justamente, y lo que comentaba, su resistencia que ha sido incluso manifestada en la construcción de estructuras sociales y educativas en condiciones extremas. Realmente es bastante admirable, pero creo que no puede seguir siendo una excusa, creo yo, para no ofrecer una solución política real. Este reconocimiento de alguna manera efectivo de su derecho a la autodeterminación, junto con un compromiso también renovado de la comunidad internacional, creo que es indispensable de alguna manera para cerrar esta herida colonial que creo que sigue abierta. Respecto a esto, yo quisiera preguntarte sobre Argelia. Argelia, entendemos que el apoyo de Argelia en el Sahara Occidental es integral, es sostenido, es estratégico incluso, y que no solo proporciona una asistencia humanitaria y este respaldo político, sino que también mantiene una vida en el proyecto que es independentista saharaui, tanto en sus campamentos de refugiados como también en el ámbito internacional. Para Argelia entiendo que esta causa forma parte de una identidad personal, una doctrina política exterior e incluso su rivalidad con Marruecos. Frente a eso, Salem, yo quisiera preguntarte, ¿esta relación de Marruecos con Israel podría perjudicar de alguna manera los intereses de Argelia? Me parece una pregunta muy importante porque es quizás el punto central, ¿no? Y que podría llevar también a la cuestión del Sáhara Occidental al foco internacional y podría llevar al estallido de un nuevo conflicto regional, incluso con carácter o efectos internacionales, quizás en los próximos años, y que tenga relación con todo lo que está pasando actualmente. Básicamente porque en su normalización de relaciones con Israel, Marruecos también buscaba exactamente eso, buscaba la provocación directa de Argelia, ¿no? Y de hecho se produjo un poco después de la normalización
región, creo que 3 o 4 meses después de la normalización de relaciones de Marruecos con Israel, se produjo un capítulo muy grave y que Argelia entendió perfectamente como uno de los capítulos más graves por los cuales pasó la región, que es la invitación por parte de Marruecos del ministro de Defensa. Lo llevaron a un lugar cercano a la embajada, perdón, a la frontera con Argelia, en Marruecos, y desde ahí se realizó una amenaza por parte del ministro de Defensa israelí hacia Argelia. Dijo algo así como: Marruecos e Israel venceremos o haremos caer a Argelia, ¿no? También en el contexto actual, yo no dejo de repetir que lo que está pasando en el Oriente Medio no está separado de lo que pasa en el norte de África, y que se está yendo, y desde ya hace tiempo lo vimos con la Libia y con lo que pasó, la Libia de Gaddafi, con Irak, lo estamos viendo ahora, el intento con Irán y demás. Se está yendo a por todas las naciones que no aceptan ser dominadas. Todas las naciones que tienen un mínimo de soberanía se les quiere hacer bajo el pretexto de que son dictaduras o de que suponen una seguridad para Israel, perdón, una amenaza para la seguridad de Israel, o suponen un peligro para el mundo y demás. Y con este pretexto se ha hecho caer Libia, se ha hecho caer Gaddafi, con este pretexto también se atacó y se hizo caer el régimen en Siria, incluso trayendo a un grupo de personas que estaban calificadas como terroristas, las trajeron al poder, ¿no? Pero sí, esas personas estaban aceptando el dominio y el control de Washington. ¿Qué pasa con Argelia? Sigue siendo uno de los pocos países árabes y musulmanes, por no decir casi el único país árabe, que sigue manteniendo esa soberanía y ese rechazo a la fuerza imperial de Estados Unidos, ¿no? Y si hacemos un análisis de cómo cayó Libia, de cómo cayó Irak, cómo cayó Siria, se está preparando. Yo sobre esto he escrito en diciembre, el pasado mes de diciembre, he escrito un amplio artículo después de la caída de Damasco, analizando por qué Argelia está en el punto de mira, ¿no? Si miramos su frontera sur, vemos que grupos terroristas de toda índole se están financiando de una forma directa o indirecta por parte de Francia, se les está dejando hacer actividad. Por la parte de Libia se ha destruido Libia, también hay grupos terroristas operando ahí, y por la otra parte tiene a Marruecos, donde se han establecido bases militares israelíes, por lo cual se está rodeando a Argelia, y yo no descarto que en algún momento se busque el ataque directo a Argelia, ¿no? Por eso Argelia también entiende que la alianza entre Marruecos y Israel supone una amenaza directa para su seguridad. Por eso hablé antes de que el apoyo de Argelia a la cuestión del Sáhara Occidental parte obviamente de un sentimiento y una ideología revolucionaria, de la justicia de la causa saharaui, pero parte también de una forma de autoprotección de Argelia, porque sabe que si Marruecos se hace finalmente con el Sáhara Occidental, supondrá que Marruecos, y ya lo está reclamando, empezaría a reclamar lo que ellos llaman el Sáhara Oriental, que es todo el suroeste argelino. Reclaman también Mauritania, por eso también Mauritania reconoció la República Saharaui como un intento de decir, aquí no tienes que reclamar nada, hay un país entre Marruecos y yo que se llama República Saharaui, como una apuesta casi estratégica de autodefensa, ¿no? Por lo cual esta alianza de Marruecos con Israel supone una amenaza para toda la región, y yo creo que tanto Argelia como otros países de la región son muy conscientes de esto, y creo que Argelia se ha sabido o se está preparando desde hace mucho tiempo, porque quizás, como he dicho antes, Dios no lo quiera, pero puede que llegue ese momento donde vivamos un nuevo episodio de conflicto en el norte de África, con el Sáhara Occidental como protagonista, pero con muchos actores en el conflicto. Taleb, súper esclarecedor realmente todo lo que nos comentas. Me ha ayudado muchísimo a mí para entender mucho más el conflicto y cómo está. Tomando en cuenta lo que mencionas, todo este tema, todo este, digamos, conflicto y toda la situación geopolítica como está, pude revisar un poco tus redes sociales. Tienes muchos seguidores en tus redes sociales, en X, estuve revisando. Y tú comentabas sobre el tema de la guerra de los 12 días, y me pareció súper interesante cómo, digamos, tratabas de explicar quién ganó esta guerra de los 12 días. Yo quisiera que pudieras compartir con todas y todos nosotros un poco cuál es tu visión de este conflicto tan reciente, y que además detrás de esto está todo lo que está sucediendo en Palestina, en Gaza, y todo, digamos, el horror que estamos viendo, que se da ante nuestros ojos, este genocidio de Israel contra el pueblo palestino, y que luego ya, digamos, escala y pasa lo que pasa con Irán.
Y insisto, o sea, me pareció muy interesante cómo lo estabas mirando. ¿Quién ganó la guerra de los 12 días? Bueno, me parece una pregunta muy acertada, muy importante, ¿no? Porque hablamos de una guerra que iba a romper el equilibrio natural que era mucho más que necesario en Oriente Próximo, porque el imperialismo lamentablemente se había hecho con todos los países del Golfo, con todo, ¿no? Había el último bastión en esa región que era Siria, también cayó Siria, entonces Irán suponía la última fuerza o la última potencia que generaba ese equilibrio frente a ese poder imperialista que se imponía tanto por parte de Estados Unidos como por parte del sionismo, ¿no? Entonces se inició esta guerra contra Irán y tengo que decir no por su programa nuclear ni porque, como ellos dicen en sus medios de propaganda, los ayatolás, una dictadura que oprime y demás, sino porque básicamente Irán tiene soberanía y Irán ha dicho no a esa fuerza imperialista. ¿Quién ha ganado? Para responder de forma directa a tu pregunta. Yo creo que ya hace muchos años hemos dejado de entender o de analizar las guerras con un, digamos, una fórmula de tenemos que ver a un ejército, de lanzar la bandera blanca y decir me rindo para decir este ha ganado y este ha perdido, sino que todo es muy difuso, ¿no? Y que todos se declaran victoriosos, pero hay que hacer un análisis más profundo para saber quién ha ganado esta guerra. Yo creo que sin lugar a dudas, y si entendemos que Irán no solo se estaba enfrentando a Israel, sino que se estaba enfrentando a Israel con el apoyo directo, militar, logístico, político, incluso de una asistencia física por parte de la aviación militar de Estados Unidos. Hablamos de un Israel con un apoyo directo de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Hablamos de un Israel con el apoyo directo de los programas nucleares, los científicos nucleares, el apoyo político de Francia. Hablamos de un Israel con el apoyo directo de los medios de propaganda de la Unión Europea, de los Estados Unidos, del mundo occidental. Hablamos de una Israel con el apoyo de todos los países del Golfo, de los petrodólares, de todas las bases americanas instaladas en la región, por lo cual digamos que Irán en completa soledad, porque sus aliados clásicos tampoco salieron de una forma tajante, tampoco intervinieron de una forma directa, ¿no? Por lo cual estábamos hablando de Irán enfrentándose en completa soledad a todas estas potencias. De hecho, el segundo día de ataque salió Netanyahu por la noche a dar un discurso de que la caída del régimen en Teherán era inminente y pedía al pueblo de Irán salir a las calles para ayudarles a derrocar al régimen porque la caída era inminente. Y de repente hemos visto que Irán hizo algo histórico que desde el 1948 y el establecimiento del Estado sionista sobre el territorio palestino jamás habíamos visto. La única forma que tenía Israel de establecerse como Estado y de importar población desde otros lugares era ofrecerles seguridad y prosperidad. Les decía, este es un lugar seguro donde vais a tener prosperidad. Por eso vinieron personas de todo el mundo, tuvieron esa nacionalidad israelí y se estableció ese Estado de Israel y desde siempre se mantuvo esa imagen. Arrasaron guerras Irak, arrasaron guerras Siria, arrasaron otros lugares, ¿no? Hubo incluso conflictos con lo que se conoció como la Guerra de los 6 días y demás, pero nunca llegaron misiles a las ciudades israelíes de la forma que hemos visto. Nunca hemos visto Tel Aviv derrumbarse, nunca hemos visto esa imagen de seguridad y prosperidad, que es la apuesta principal de Israel, derrumbarse, ¿no? Se marcaron 3 objetivos, para resumir, perdón, si alargo, se marcaron 3 objetivos: acabar con el programa nuclear iraní, hacer caer al régimen y restablecer un gobierno que sea pro-estadounidense y pro-israelí, que garantice, según ellos, la seguridad de Israel. Acabó la guerra y el programa nuclear iraní es mucho más legítimo que nunca. De hecho, Irán o su parlamento acaba de anunciar que sale de esa supervisión internacional, por lo cual ahora está en toda la libertad de hacer esa bomba nuclear. El régimen iraní o el gobierno iraní sale mucho más fortalecido, con una población, incluso los partidos de oposición, apoyándole totalmente y con una imagen reforzada en todo el mundo árabe y en todo el mundo islámico, porque hizo algo que nadie había hecho en la historia, que es responder en nombre de tantos pueblos atacados en la región por Israel y responder de una forma práctica que todo el mundo vio. Y el tercero objetivo que se había marcado, que es restaurar un nuevo gobierno, ¿no? He visto incluso alguna burla sobre el hijo del Shah, del rey que estaba en Irán,
he visto alguna burla de algún periodista internacional que decía este es el Guaidó de Irán, ¿no? Que ya es un paria, ¿no? Del que todo el mundo, el que se suponía que se iba a colocar como en la cabeza de este nuevo gobierno, ahora es un meme de Twitter, ¿no? Por lo cual yo creo que Irán sale fortalecido y sale como claro victorioso de esta guerra. Incluso ahora mismo estaba viendo, antes de entrar con ustedes, que medios estadounidenses ya estaban reflejando en informes de seguridad revelados a la prensa que fue Netanyahu quien fue a pedirle por favor a Trump que interviniera para que Irán dejara de bombardear, porque Israel no podía soportar una guerra que se alargue en el tiempo. Y hemos visto todos las imágenes de colonos saliendo por tierra, mar y aire de ese territorio que se les había presentado como próspero y seguro, por lo cual para mí, sin duda, el victorioso es Irán. Muchas gracias, Taleb. Y quisiera, antes de pasar a la siguiente pregunta, agradecer obviamente a todas y todas las personas que se han conectado en este espacio, pero además expresar públicamente el especial cariño que tenemos, digo, a nuestro querido amigo y embajador, ex embajador saharaui en Ecuador, que fue Ali Salem Sadi Sein, que se conectó y sabemos que está en las Islas Canarias. Embajador, nuestro cariño, nuestra gratitud y por todo el tiempo compartido durante su estancia en el Ecuador, y además también por continuar en esta lucha, en esta en esta resistencia popular que ya lo ha dicho Taleb. Y eso también hablar sobre quién es creo que Irán ha dejado un mensaje súper claro, ¿no? Antes no se había visto o impensable tampoco el caso de los oficiales marroquíes muertos en la base israelí bombardeada por Irán hace pocos días, ¿no? Es una evidencia también, queda en evidencia esta estrecha relación que efectivamente ya lo has explicado, Taleb, de Marruecos e Israel, y obviamente nadie antes se había atrevido, hace años atrás hubiese sido impensable, y obviamente también Argelia es uno de los puntos que efectivamente todavía no ha sido colonizado, conquistado y sigue siendo independiente. Y por supuesto también, al igual que Irán, creyente de las causas justas, y también la no invasión o descolonización del pueblo saharaui. Así que súper importante lo que has comentado. Nos parece que también las personas que están en el público podrían también escribir sus preguntas, nos parece que pudiesen también contribuir al diálogo. Esto es muy importante para nosotros. Y ¿cómo crees que tú, cuáles serían? Yo sé que no estamos en una bola de cristal ni nada, pero ¿qué crees tú que luego de esto, cómo se lee la lectura? ¿Cómo sería una estrategia de guerra, una estrategia política, un mensaje político, una posición política, de cómo lo ven los otros países que están, tú decías, ¿no? Argelia es el detonante que puede ser también a nivel regional, de cómo lo ven esperanzador, ¿qué crees que sigue? Quisiera, por favor, que compartas con nosotros estas posiciones. Gracias, Bueno, Taleb. no, muchas gracias y un saludo a todos, tanto al embajador como a Adriana, que está aquí en España, sé que es un poco tarde, también a Mohamed, que se conecta desde Tenerife, hay varios amigos que estoy viendo aquí, un saludo a todos, aprovecho. Respondiendo de forma directa a tu pregunta, antes, al inicio de mi intervención, yo hablé de que estamos viviendo un momento de cambio, donde una fórmula, que es la fórmula imperialista, la fórmula impuesta desde Estados Unidos, que ha funcionado tanto en Latinoamérica, en Centroamérica y demás, como en África, como en Oriente Medio y demás, que es a través de financiar golpes de Estado, invadir, ocupar, bombardear, establecer un régimen, quitar uno, poner otro, sacar recursos naturales, siempre desde esa visión anglosajona de paternalismo, ¿no? sobre las naciones. Y es una fórmula completamente fallida, y esto se ha entendido, lo han entendido los africanos, se ha entendido en Latinoamérica, y por eso también estamos viviendo momentos de cambios radicales en gobiernos, y ya no hablo solo de gobiernos que se apuesta por una izquierda
izquierda muy clara, sino que de repente vemos un volantazo por parte de algunas naciones hacia la derecha más reaccionaria. Yo creo que el mundo está muy perdido y está en esa búsqueda constante, también lo estamos viendo en el Sahel, ¿no? Y la ruptura de esos países del Sahel con Francia, con Estados Unidos y demás, esa unión que se produjo en el Sahel también antiimperialista y demás. Yo creo que el mundo está viviendo ese momento de cambio y nos enfrentamos a un proceso de cambio donde nos encaminamos hacia un mundo multipolar, y yo creo que los mensajes han sido bastante claros, y yo creo que las grandes potencias que van a representar ese nuevo mundo multipolar, que son las que conforman los BRICS, hablamos de la India, hablamos de Rusia, de China, de Brasil, de Sudáfrica, que conforman los BRICS, entienden que ellos están, pues, digamos, en el papel protagonista de liderar ese nuevo mundo multipolar, aunque yo también echo de menos una participación mucho más activa en el escenario internacional de los BRICS. Hablaba el otro día en un medio de comunicación de una forma abierta, y no tengo ningún temor en decirlo, de que su participación o su alianza no solo debe limitarse a lo económico o a lo social, sino que debe ser también militar, ¿no? Y como la OTAN, y debe de ser también política, intervenir en ese cambio y generar ya ese cambio multipolar. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que la estrategia se está entendiendo, la han entendido todos los países o todas las naciones del mundo, sobre todo las del sur global, ¿no? Los BRICS, y vuelvo a los BRICS, esto es muy importante, en su penúltima reunión en Sudáfrica invitaron al presidente de la República Saharaui, Ibrahim Gali, y al presidente de la Autoridad Palestina, y los sentaron junto a los líderes de las mayores naciones que conforman los BRICS. Estaban al lado de los líderes rusos, del líder chino, del sudafricano, del brasileño, y era un mensaje claro donde los BRICS querían decir: en este nuevo mundo multipolar que nos encaminamos, la fórmula va a ser completamente distinta. Vamos a respetar el derecho de los pueblos, el derecho de autodeterminación, vamos a apoyar y respetar las causas justas. Y yo creo que de algún modo también se está demostrando, porque China, su entrada en África está haciendo a través de un apoyo económico, obviamente a cambio de los intereses que sean, pero está apoyando económicamente a las naciones a levantarse, a construir una economía. Rusia lo está haciendo en el lado militar, les está ayudando a tener digamos, un poder militar que les ayude a tener una soberanía, obviamente a cambio también de sus intereses, pero ya no hablamos de la fórmula de Estados Unidos o de Francia de yo me impongo, yo te invado, yo coloco un gobierno, yo siempre te trato desde un paternalismo y una superioridad, ¿no? Entonces esta nueva fórmula que se presenta a través de los BRICS, yo creo que la entiende Argelia, la entendemos los saharauis, la entienden los palestinos, y poco a poco todos, algunos más, algunos menos, vamos empujando hacia un mundo multipolar, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos, esas declaraciones locas de Trump, de repente decir que quiere hacer un resort en Gaza, estas declaraciones completamente locas que vemos por parte de algunos líderes europeos, uno que su mujer le da un bufetón, es Macron, en el avión, y lo captan, todos los escándalos de corrupción que rodean al líder español y demás. Yo creo que son las pataletas, ¿no? O los síntomas de un imperio capitalista que siempre se habían puesto, y de una fórmula que está fallando y está en las últimas y está intentando, o está en ese proceso de voy a caer tirando o voy a matar matando. Por eso está explotando todos estos conflictos en el mundo, bombardeando, saltándose la legalidad internacional. La ONU ya no tiene ninguna importancia, la Carta de Derechos Humanos mucho menos, ya se miente de una forma abierta porque saben que están en esa fase final. Y yo creo que que solo falta también que esas potencias que están liderando ese nuevo cambio despierten y sean un actor como mucho más potente, que den los pasos que tengan que dar, y esto sin duda es esperanzador para el pueblo saharaui, para todas las naciones también soberanas como podría ser Argelia, Irán u otras. Taleb, no sé si te parece adecuado ahorita hablar un poco del caso de los refugiados palestinos. Y te pregunto esto porque para todos nosotros es un recordatorio bastante doloroso de cómo este proyecto, de alguna manera político, nacional, que en este caso es el sionismo y la creación de este Estado de Israel, puede tener consecuencias, y de hecho ha tenido consecuencias devastadoras para todas las poblaciones enteras, especialmente cuando no se acompañan de mecanismos de reparación, de protección, de un diálogo y de incluso respeto por los derechos humanos fundamentales. Esta persistencia de esta crisis, yo creo que indica de alguna manera esta falta de la voluntad política real para resolver este conflicto. También es un fracaso colectivo en proteger a quienes más necesitan asistencia
y justicia. En ese contexto, Taleb, ¿cómo crees que este proyecto sionista afecta a la situación actual de los refugiados palestinos y otros grupos desplazados? Bueno, yo creo que Israel ha apostado lamentablemente siempre por la eliminación de la población palestina, pero antes en mi intervención, en mi primera intervención, estaba hablando de unos puntos, no pude terminarlo, pero quería hacer como también una comparativa muy interesante. Hablaba de la gente en las zonas ocupadas, de los campamentos, ese proceso de cambio que estaba viviendo, y quería mencionar un punto también con el que quería acabar, y es que también ha crecido un nuevo pilar en la lucha saharaui, y ahora responderé de una forma directa a tu pregunta, y es el pilar de la diáspora. Hemos visto que la gente que salió tanto de las zonas ocupadas como de los campamentos de refugiados ha sentido la responsabilidad y ahora es un pilar. Ahora ya no hablamos del pueblo saharaui en las zonas ocupadas, en los campamentos, no. Hablamos de la diáspora como un pilar de lucha casi a la misma altura que las otras. Un pilar capaz de crear también y de generar esa lucha. Yo soy un hijo de la diáspora y se me considera, lo digo desde toda la humildad, una de las voces más reconocidas de las nuevas generaciones saharauis y demás. Yo crecí en la diáspora desde el compromiso con mi causa, ¿no? Entonces ya hablamos de tres pilares, que son los campamentos de refugiados, las zonas ocupadas y la diáspora, que sostienen esta causa. En la cuestión palestina hablamos exactamente de lo mismo. Con la Nakba, con la persecución a la población palestina, Israel intentaba aniquilar esa lucha. Pensaba que vaciando el territorio iba a vaciar el contenido de lo que es la lucha. Y lo que se dio cuenta, sobre todo yo creo que después de lo que ocurrió el 7 de octubre, la guerra que comenzó contra el pueblo de Gaza, las cientos de miles de personas que salieron no en países árabes, que es natural hasta cierto punto que las poblaciones árabes apoyen, sino en Londres, en París, en Madrid, en Berlín, en las universidades estadounidenses, las huelgas y demás. Eso en gran parte ha sido gracias a la diáspora que lamentablemente fue obligada a refugiarse, familias enteras separadas, algunos están en Gaza, otros en Cisjordania, otro a lo mejor refugiado en Estados Unidos que tuvo lamentablemente que establecer su vida ahí, tener hijos y demás, que nunca han conocido al resto de familia que viven en Cisjordania, pero yo creo que eso también cuando naces en medio de un conflicto que cruza tu vida por completo, que la modifica, que la condiciona, naces también aceptando eso, ¿no? Yo también tengo parte de mi familia en las zonas ocupadas, de hecho mi padre está en las zonas ocupadas, tengo hermanos que han nacido en las zonas ocupadas que no conozco. Yo vivo en Madrid, de parte de mi familia en los campamentos de refugiados, entonces acabamos aceptando esto y voy a hablar de un punto, perdonad si me alargo mucho, pero voy a hablar de un punto que es de esencial importancia entender esto, que le pasa tanto a los palestinos como a los saharauis y que mucha gente, yo intento explicar esto, hablo de ello en el libro, pero también lo intento explicar en mis conferencias, que nuestra lucha, son las 2 de la mañana, estoy aquí hablando de esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Es que nuestra lucha ya pasa de ser una lucha ideológica, una lucha por un territorio, una lucha por una bandera, una lucha por decir, tengo un país que se llama Sáhara Occidental. No, yo siempre lo explico desde un lugar mucho más humano para que se pueda entender. Cualquier persona de la que estamos aquí, cualquier humano, si le cortas un dedo, si le duele la cabeza y demás, va a cuidar la parte más herida en él, va a prestarle más atención a la parte más herida en él. Es natural. Yo creo que tanto saharauis como palestinos, otros pueblos en el mundo también, estamos completamente heridos en nuestra identidad. Hemos nacido siendo nadie, siendo refugiados, siendo exiliados de aquí, de allá. Nunca hemos visto una familia. Yo siempre he soñado con la imagen de ver una comida, una cena con toda mi familia junta. Sé que es algo prácticamente a día de hoy imposible, porque uno está ahí, hay un muro, otro en los campamentos, otro tal, otro está estudiando en Cuba. Entonces, nacemos y vivimos y crecemos con una herida profunda que es nuestra identidad, no tenemos identidad. Por eso también ese compromiso casi enfermizo con conseguir la libertad, con conseguir la independencia, por eso levantamos la bandera con orgullo, no por una ideología solamente política, no por conseguir un Estado, no por decir queremos ser libres, sino por cuidar en ese ejercicio natural esa parte herida en nosotros, que es nuestra identidad, ¿no? Y en ese ejercicio de lucha constante y de cuidar esa parte herida está tanto el pueblo palestino, sea refugiado o exiliado, como el pueblo saharaui. Gracias, Taleb. Taleb, justamente en este momento que tocas este punto tan sensible y que, como lo dije antes, asistimos a un genocidio en donde advertimos, por ejemplo, cómo Israel utiliza el hambre como arma de guerra, en donde hay un bloqueo, donde no llegan medicinas, suministros, en donde cortan la luz, en donde
bombardean hospitales, realmente, donde incluso cuando la gente en Gaza acude a los lugares donde puede alimentarse, puede recibir algún tipo de alimento, esos lugares son atacados. O sea, lo que vemos es algo realmente monstruoso. Y en lo que tiene que ver con precisamente eh, el derecho humanitario internacional, se están vulnerando absolutamente todos los principios, todas las garantías. ¿Por qué entonces, qué crees, por qué piensas que la comunidad internacional no está siendo lo suficientemente firme y no está defendiendo algo que lo estamos viendo, un genocidio, ¿no? Y lo que pasa con los niños, un exterminio? Totalmente. De hecho, yo me atrevería a decir, sin ningún tipo de dudas, que siempre se nos había hablado a lo largo de la historia que la Segunda Guerra Mundial, lo que sufrió el pueblo judío con el nazismo, fue uno de los peores capítulos de la historia, sin lugar a dudas. Pero es que lo que estamos viendo es exactamente lo mismo, mucho peor. Hitler quemaba a estas personas en unas cámaras de gas. Lo que está haciendo Netanyahu es quemarlas al aire libre y frente a todos. Es quemarlas y humillarlas de las formas más inmorales que jamás haya vivido la humanidad, y lo estamos viendo en vivo y en directo. Agrupar a estas personas que las has castigado con el hambre y con la sed y las has asediado y las has rodeado y has derrumbado sus vidas, has derrumbado sus casas, concentrarles en un lugar donde les vas a dar alimento y donde corren para buscar un poco de alimento y acabar disparándoles. Hemos visto cuerpos con los sacos de harina, ¿no? Donde la harina se mezclaba con la sangre, ¿no? Un poeta palestino escribió un poema desgarrador estos días sobre cómo esa harina, ¿no? Se mezclaba con la sangre, cómo vas buscando vida y acabas encontrando muerte. Y yo creo que lamentablemente, esto es muy duro decirlo, lo que ha pasado en Palestina, lo que está pasando en Palestina, es una vergüenza para todos los gobiernos del mundo, pero sobre todo yo creo que ha desnudado a los gobiernos occidentales que siempre habían hablado de democracia, de que ellos son los civilizados, de que tanto en Latinoamérica como en África como en Asia somos incivilizados, por eso había que colonizarnos, por eso había que educarnos, había que llevarnos lo que es el respeto a los derechos humanos, llevarnos lo que es el respeto a la dignidad humana, llevarnos lo que es el intelecto, lo que es el ser humano, el ser humanitario, y ver que se está cometiendo la mayor masacre, yo diría, que jamás se haya visto en la historia moderna, al menos contra un pueblo, y que lamentablemente quienes la están cometiendo con el apoyo de aquellos que siempre habían dicho defender los derechos humanos. Por lo cual, el pueblo palestino está sufriendo. Y su sufrimiento es tremendo, pero también con ese sufrimiento yo creo que está desnudando a todos los gobiernos occidentales, a todos los que habían traficado con ese discurso, y yo creo que ya el mundo lo ha visto de una forma clara. Sinceramente no tengo ninguna respuesta para tu pregunta, no sé por qué este silencio, no sé por qué estamos llegando a estos niveles, no sé ni siquiera por qué a nivel de discurso, a nivel de acciones protocolarias, el mundo no hace nada. Se ha desnudado a los gobiernos occidentales y su hipocresía, se ha desnudado a las Naciones Unidas y se ha demostrado que más que un organismo que tiene que funcionar para proteger a los pueblos, simplemente es una herramienta en manos del poder imperialista. Ni 24 horas tardó el Consejo de Seguridad de la ONU en 2003 en emitir una orden que avala la intervención en Irak contra Saddam Hussein. Llevamos 3 años y las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad no han sido capaces de parar la matanza contra el pueblo palestino. Yo creo que esto da respuesta clara a que estamos ante una fórmula, y vuelvo a decir, completamente fracasada, y todos lo hemos entendido, creo que todos los pueblos lo están viendo. Muchas gracias, Taleb. Todo lo que has comentado es de vital importancia, ayuda también a contextualizar y a entender desde el otro lado del mundo qué es lo que está avisando, qué es lo que está pasando allá, las visiones, las causas, la realidad también, porque una cosa es lo que pasa en las noticias, lo poco que pasa, lo que puedes acceder ahora con las redes sociales un poco más, pero otra cosa es escuchar de primera mano, de quien lo vive, de quien lo padece, de quien lo siente, todo la problemática de esta situación política, también política, económica, geoestratégica y demás. Y tú has hablado de la guerra y efectivamente has hablado
del contexto de las Naciones Unidas, que pasó 3 años y que sigue esperando un pronunciamiento, y obviamente sabemos a quién responden algunos organismos internacionales, pero me parece importante también lo que has comentado sobre el rol de Irán y de todo lo que está pasando, y quisiera consultar desde tu punto de vista cuál ha sido el aporte de 1979, que fue la Revolución Islámica. ¿Qué pasó en el 1979 que puedes compartir con nuestras amigas y nuestros amigos presentes? ¿Cuál ha sido este aporte, no? Salem, Taleb. Estás en mute. Está apagado el micrófono. Sigues en silencio, tal vez ahí no se escucha. ¿Tú me escuchas? Dale, Ahora sí, perdón. De repente vale. se me ha ido la Sí, pantalla de esto. eso, Disculpa. eso Sí, me siempre parece pasa una con los pregunta temas muy... tecnológicos. Sí, me parece una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Sobre Irán, sobre su papel. Yo creo que hay muchísima desinformación sobre Irán y lamentablemente vivimos también en un mundo donde los medios de comunicación, luego también entraron las redes sociales y muchos encontramos una ventana a través de las redes sociales para hacer que nos funcione como alternativa a esos medios de comunicación completamente controlados, que no solo han servido para, obviamente, callar o acallar al pueblo saharaui, al pueblo palestino y resalzar, ¿no?, a Marruecos, resaltar a Israel y demás, y que el mundo tenga esta imagen de ellos y que no conozca nada de nuestras causas. Esos mismos medios de comunicación también han trabajado duramente durante muchísimos años en demonizar a Irán. Entonces, lo que se conoce sobre Irán, la imagen que se tiene de Irán es que es como casi un país como completamente cerrado, donde se oprime a las mujeres, donde hay una teocracia, una especie de teocracia islámica impuesta con dogmas y demás sobre la población y donde la gente quiere salir de ahí corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Hago un breve apertura de paréntesis para señalar que encontramos en las redes sociales una alternativa para informar sobre estas cuestiones y demás, pero también luego llegó lo que se conoce como el famoso algoritmo, ¿no? Que son grandes empresas con la entrada de Elon Musk en Twitter y demás, que controlan lo que tú ves y al final te acaba resaltando, por mucho que yo te hable del Sáhara y tal, si el algoritmo lo quiere ocultar, ¿no? Por lo cual se acaba también controlando esta ventana que en un principio se vendía como la alternativa a los medios de comunicación, aunque lamentablemente es nuestra única ventana. Entonces, se ha acabado demonizando a Irán y se conoce muy, muy poco. Yo aprovecho estos días, ¿no? Que estalló el conflicto y que Irán volvió a la pantalla para dar, sobre todo en las redes sociales, la mayor información y los medios de comunicación donde he estado sobre Irán, ¿no? Hablamos del imperio persa, los iraníes no son árabes, son persas, es un imperio con muchísima historia, se les conoce también por concentrar muchísima sabiduría, por un pueblo muy meditativo, muy introspectivo, con muchísimos científicos que trabajan en todo el mundo, ¿no? Un pueblo bueno, como dato, ¿no? Hablaba con un amigo antes y me decía, bueno, yo tengo una alfombra iraní, ¿no? Y se conoce que las alfombras iraníes son las más bonitas, porque son alfombras que se hacen a mano y a veces se tiran un año o dos cuidando cada detalle. Yo creo que esas alfombras son el reflejo de la personalidad del iraní, ¿no? Son personas muy de contemplación, ¿no? Muy de estudio, un pueblo muy formado, ¿no? Entonces, antes de la llegada de la Revolución Islámica en 1979, había una monarquía instaurada, que es el Shah, que vivía junto a una pequeña burguesía completamente vendidos al poder colonialista, imperialista, completamente vendidos obviamente a Estados Unidos y a Israel. De hecho, se mantenían muy buenas relaciones con Israel en aquel entonces, y donde la gran parte de la población vivía marginada, vivía el hambre y demás. Y a mí me llama mucho la atención que intentan mostrar imágenes de mujeres que no llevan el velo, que llevan ropa corta, y dicen, mira Irán cómo era con el Shah y míralo ahora como es, pero no lo miden en términos
en términos sociales, en términos culturales, en términos de servicios públicos, que la población de Irán con el Shah vivía en completa marginación y obviamente con su territorio completamente entregado al sionismo y al imperialismo colonial, ¿no? Y llegó la Revolución Islámica de 1979 con una particularidad, ¿no? Que es revivir esa imagen de Irán basada siempre en su propia personalidad desde la perspectiva cultural y también religiosa, ¿no? Por eso también el chiismo islámico tiene muchísimo poder dentro de Irán, ¿no? Y sobre esas bases se estableció el Estado. En Irán también hay una minoría judía, hay una minoría cristiana que Irán, y esto mucha gente no lo sabe, les garantizó a través de la Constitución la práctica con completa libertad de su religión. De hecho, el otro día, haciendo un pequeño estudio para hacer una publicación sobre Irán, descubrí que en Irán hay más de 200 iglesias cristianas en activo. Hay 2 parlamentarios cristianos en el Parlamento iraní. Hay 9 que procesan el judaísmo, por lo cual Irán ha respetado, digamos, esa variedad cultural, esa variedad religiosa, pero sí que para Irán, para establecer su soberanía, era importante para ellos también establecer unas bases culturales y una personalidad propia que respete su cultura persa, y ha tenido éxito en ello. Y desde el 79 hasta ahora, Irán ha estado demonizado, tengo que decir, y esto es un dato también publicado por The Economist, es el país más sancionado de la historia. Y aún así, Irán ha podido no solo establecerse, mantener su economía, mejorar de una forma notable que ha impresionado al mundo su arsenal militar para defender su soberanía, sino que también ha podido apoyar a la resistencia palestina, apoyar a la resistencia al Líbano, apoyar a la resistencia en Irak, apoyar a la resistencia en Siria, apoyar a la resistencia en Yemen y establecer, ¿no?, una red de apoyo a ese eje de la resistencia que supone el no en mayúsculas al imperialismo y al sionismo. Yo hablaba de que esto es algo casi milagroso, ¿no? Cuando eres un país castigado, cuando eres un país demonizado, cuando eres un país sancionado, cuando eres un país que sufre continuas amenazas, ¿no?, por parte del sionismo y de Occidente, el hecho simple de sobrevivir o de continuar en el poder, digamos, manteniendo cierta soberanía, ya es un milagro, pero el hecho de sobrevivir, hacerlo con dignidad, mantener ese proceso de educación, de tener una sociedad educada, casi el 98%, creo, según los datos de la ONU, de los jóvenes iraníes llegan al nivel de la universidad, es, digamos, una de las sociedades más formadas. A nivel económico también han mantenido un gran nivel económico para las sanciones que han sufrido, y han mantenido sin duda lo que hemos visto estos días, que es una respuesta brutal que demuestra que Irán no es cualquier Estado y que la cultura persa tampoco es cualquier cultura, y por supuesto que el pueblo iraní no es cualquier pueblo que pueda ser, digamos, vencido, ¿no?, o derrotado. Taleb, un poco volviendo a la causa del pueblo saharaui, entiendo que tienes un libro que se llama Un viaje a la libertad, del Sahara Occidental, de lo cual vamos a adquirirlo, y me comprometo con todas mis compañeras en estos días, porque me parece estupendo, me parece importante, además de admirable por tu activismo y por tu análisis. Pero quiero que nos comentes un poquito de qué trata tu obra. Creo que de lo que Pablo decía, ojalá tengamos otro espacio, otra oportunidad para conversar específicamente de eso, pero que nos puedas de alguna manera comentar sobre la estructura de tu obra, cómo tu relato apasionado, tus testimonios, quizá tu combinación de esta narrativa muy personal, que entiendo que también se basa tu obra, de qué se trata. Entiendo que aborda temas como la colonización, la guerra, la resistencia y sobre todo el futuro del pueblo saharaui. Sí, bueno, yo creo que he leído mucho sobre la cuestión saharaui, casi podría decir que he leído prácticamente todo lo que se ha publicado, porque desde muy pequeño, obviamente es algo que marca, como dije, condiciona mi vida, y siempre me ha llamado la atención que todo lo escrito que hay en español generalmente es escrito por escritores no saharauis, ¿no? Son españoles, latinoamericanos, incluso algún anglosajón y demás, y los saharauis escribimos muy poco, entonces para mí era muy importante que nosotros hablemos en primera persona, y cuando me decidí a hacerlo, no quería hablar de la historia 1900
1975, contar otra vez la historia porque ya se había hablado mucho, sino que quería hablar desde la voz de las nuevas generaciones y hablar de puntos muy importantes. Mezclo un poco una narrativa de historia personal, la historia de mi madre, con un análisis geopolítico histórico. También hablo de futuro. Y hay varios puntos, hablo de identidad, hablo de las nuevas generaciones y hablo de un tema bastante sensible, bastante sensible que nosotros como saharauis tenemos que empezar a hablar, y es la importancia de la regeneración del movimiento de liberación. Yo creo que está bien la crítica directa a las Naciones Unidas, a Marruecos y a todos los actores que complican la solución o llegar a una solución para nuestra causa, pero también creo que es necesario hacer un poco de autocrítica completamente necesaria de que en qué hemos fallado nosotros, ¿no? Yo creo que uno de los puntos es el hecho de no haber sabido hacerlo muy bien, el hecho de una regeneración continua del movimiento y del liderazgo para mantener ese espíritu de revolución, para mantener las estrategias vivas, para mantener la lucha actualizada, ¿no? Entonces intento hacerlo con mucho cuidado en un capítulo, uno de los capítulos, ¿no? Que se llama Generación de la Independencia, donde hablo de mi generación, de sus aspiraciones, y donde también mantuve una conversación o muchas conversaciones y reuniones con compañeros de mi edad, de mi generación, en los campamentos de refugiados, en las zonas ocupadas, en la diáspora, de nuestra visión de la lucha, que yo creo que es hasta cierto punto muchísimo más quizás radical que de las anteriores generaciones, ¿no? También hablo de España y de su responsabilidad sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Muchas veces hablamos de cómo es España responsable y tal, pero yo lo que también he intentado hablar con juristas, he buscado documentación que nunca antes se había publicado, he tenido acceso a ella, documentación de las Naciones Unidas, que primero explica por qué España a día de hoy sigue siendo responsable y cómo un gobierno español hoy en el 2025 podría resolver este asunto de una forma muy fácil. ¿Cómo lo podría hacer? Esto también lo explico en el libro. Y también hablo de futuro. Para mí era importante hablar de futuro. Yo me considero ante todo revolucionario, y creo que revolucionario tiene que ser un poco utópico, tiene que ser soñador. Acabo con el capítulo de la independencia, que es un capítulo futuro donde yo hice un viaje, os juro que sin consumir ningún tipo de estupefacientes, pero hice un viaje al futuro donde yo estaba en el día de la independencia, donde yo veía cómo los refugiados volvían, entraban a las ciudades, cómo las familias se reencontraban, como todos nos abrazábamos en el Ayun, en Dakhla, en Smara, alzando nuestras banderas en nuestra tierra completamente liberada, donde dejábamos atrás el refugio, las cárceles, y donde nos encaminábamos en ese día a construir nuestro Estado completamente libre y soberano. Para mí era importante hablar de ello como un hecho, porque tengo la total certeza de que ese día va a llegar y de que mi generación lo va a vivir. De seguro, Taleb, de seguro eso pasará. Taled, realmente muchísimas gracias por comentarnos acerca de tu obra. Gracias a Pris por esa pregunta tan importante. Hablas de tu madre en la obra, nos acabas de nombrar que haces, digamos, que mencionas a tu madre o la vida de ella. Y digamos, un poco desde esta perspectiva que tenemos como Asociación de Juristas por el Sahara, y todo, digamos, cómo hemos podido advertir una lucha tan importante de las mujeres en la causa saharaui. Desde tu punto de vista, ¿tú cómo ves eso? Bueno, yo creo que sin duda es muy importante. Sí que hablo de mi madre, pero hablo de ella como una figura que representa a todas las madres saharauis, a todas las mujeres saharauis, esa figura de dolor, de sufrimiento, de haber vivido todo lo que te puedas imaginar, pero también de resiliencia, de valentía, de una demostración de poder, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo. Y creo que tu pregunta se encamina sobre vuestro trabajo, creo, en el ámbito creo que va por ahí, ¿no? Tu pregunta. Sí, bueno, conozco también el trabajo que están haciendo aquí los juristas en España, ¿no? No sé si también estáis, creo que formáis parte de la misma organización, aunque vosotros estáis en la sección de Ecuador. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí, no, un sí, poco, a lo mejor no me expliqué bien. sí. Un poco era, ¿cómo ves la lucha de las mujeres Ujú. en el Sahara, de las mujeres Ah, vale, saharauis vale, vale, allá? perdón, perdón. Sí, yo lo decía desde nuestra perspectiva, como desde este ámbito de activismo por el Sahara, por la causa Ujú, saharaui, ujú, justamente nosotros hemos sentido esa importancia, ujú. ese papel tan fundamental que juegan las mujeres, y quería escuchar tu punto de vista.
Sí, hablaba de eso, de que en el libro hablaba de mi madre como un ejemplo de resiliencia y de lucha, pero yo creo que también en el Sáhara Occidental hemos vivido una particularidad, porque nosotros somos saharauis, pero no dejamos de ser también árabes, musulmanes, ¿no? Entonces, dentro de la cultura árabe, dentro de la cultura islámica, la mujer siempre ha estado renegada, bueno, también dentro, digamos, de otras culturas, incluso de la cristiana, si volvemos años atrás, relegada a un papel muy secundario, ¿no? Creo que los saharauis hemos roto con todos esos estigmas, o las mujeres saharauis han roto con todos esos estigmas, pero no porque el hombre se despertó una mañana y dijo, bueno, os voy a regalar estos derechos, sino porque ellas han sabido demostrar y arrancar esos derechos y arrancar ese respeto máximo. Por ejemplo, nosotros en los campamentos de refugiados, yo jamás escuché de un caso de maltrato o de violación hacia la mujer, porque se tiene un respeto máximo a las mujeres. Y esto las mujeres saharauis se lo han sabido ganar, ¿no? Hace poco hablaba con una mujer saharaui que es diplomática, es actual ministra, vino aquí a Madrid, tuve la oportunidad de verla y hablaba con ella y me dijo, no, es que nosotras, nadie nos prepara para ser ministras, dice, ni nadie nos prepara para ser peones de obra. Dice, cuando llegamos a los campamentos, los hombres estaban todos en la guerra y nos tocó a las mujeres de la arena hacer las construcciones de los hospitales, de los colegios, de las casas. Luego le tocó ser reportera de la radio en español, luego le tocó ser diplomática, luego le tocó ser profesora, les tocó ser enfermeras, ahora le toca ser ministra, ¿no? Y yo creo que las mujeres, todos los papeles que les ha tocado hacer y que el momento revolucionario las mujeres saharauis les ha pedido, han estado ahí y han aprobado con notable, ¿no? Lo hicieron incluso muchísimo mejor que los hombres, ¿no? Y yo siempre que escucho a los hombres mayores del Frente Polisario, ellos decían que ellos estaban muy inmersos en la guerra militar, en buscar apoyos internacionales y demás, y que no se prestó mucha atención a la construcción interna de los campamentos. Dicen que el gran golpe, el gran choque que se llevaron fue cuando todos los hombres llegaron después del 91 de firmarse el alto el fuego y se encontraron con un Estado construido, con sus instituciones, con su parlamento, con sus colegios, con su organización, con su policía, con su recogida de basura, absolutamente construido todo por mujeres. Yo creo que ese fue un punto de inflexión a nivel cultural, pero también político, incluso ideológico, en la idea del saharaui de entender a la mujer y de darle realmente el lugar que se merece, ¿no? Las jaimas que hay en los campamentos de refugiados, son como tiendas de campaña, son sostenidas por si habéis estado en los campamentos, por dos barras principales, ¿no? Decía el presidente Mohamed Abdelaziz que si se cae una de esas barras, se cae la jaima, y siempre dijo una de las barras es el hombre y la otra es la mujer, ¿no? Por lo cual yo creo que sin duda es un ejemplo de lucha, y de hecho hay una frase que no dejo de repetir, un cartel que también no dejo de colgar en mis redes sociales, y que es: mujer saharaui, tú me enseñaste a luchar, ¿no? Yo creo que eso podría dar resumen a todo, ¿no? Pues estoy emocionada, creo que todos y todas estamos emocionadísimos al escucharte. Qué maravilla. Gracias. Gracias, Taleb. Y efectivamente creo que el rol de la mujer en la lucha saharaui ha sido importante, pero también creo que todos estos procesos de revolución, de resistencia, de guerra, el rol de la mujer ha tenido un papel importante, en algunos casos reconocidos, en otros no tanto. Por ejemplo, tú resaltas mucho la mujer saharaui, el rol que ha tenido para la propia resiliencia, resistencia, porque le ha tocado, no ha habido de otra, ¿no? Y en ese cual ha sido este rol fundamental de las mujeres para todo este tema de la resistencia, no solo del pueblo saharaui, sino que efectivamente para todo lo que tiene que ver con con estos conflictos. Y yo estaba revisando un poco, porque como comprenderás, somos abogadas, entonces estaba también revisando la Constitución y bueno, varios instrumentos, y hay una cosa que me gustó muchísimo que habla del pueblo saharaui. Me voy a permitir leer textualmente, que va en la línea que tú has dicho. El pueblo saharaui es un pueblo árabe, africano y musulmán. Opta por la política de no alineamiento, lucha por la unidad de los pueblos, de la nación árabe, del continente africano, y en la plena convicción en la solidaridad militante de los pueblos del mundo para imponer un orden mundial justo y equilibrado
que contribuya a la edificación de una humanidad en la que reine la justicia, donde las naciones estén ligadas por la relación de igualdad y del respeto mutuo. Y eso lo resalto con mucho orgullo de que estés aquí en este espacio y que también creo que en base a esto ustedes han dado un rol a la mujer efectivamente de reconocimiento que todavía en muchas de las naciones todavía nos falta y que diríamos, ¿no? Que ya lo habremos superado, pero todavía no. Y creo que esto es importante resaltar el valioso aporte de las mujeres en estas luchas, en estas resistencias, en los conflictos. Y como tú bien lo has dicho, no solamente como un papel secundario, sino más bien como un papel primario, pero además de resistencia frontal, a pesar de todas las dificultades que pudieran tener. Y quisiera, en base a esto, que tal vez tú nos comentes que efectivamente yo ya lo leí, ¿qué significa esto para ti, este pequeño extracto que me permití traer a colación? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque habla también de ese futuro, del Estado saharaui, ¿no? También en el libro hay un capítulo que es Estado libre para los libres, ¿no? Que es una canción saharaui de los años 70, una canción revolucionaria que decía: libres del mundo, unidos a nosotros, construyamos entre todos un Estado libre para los libres, ¿no? Entonces yo titulé este capítulo Un Estado libre para los libres, y básicamente hago un pequeño análisis. Yo creo que una de las cosas positivas, ¿no? Nos rodean muchas cosas negativas como pueblo ocupado, colonizado, que siguen ese ejercicio de lucha, pero yo le digo a mis amigos en broma, bueno, una de las cosas positivas que tiene esto es que el hecho de no tener todavía toda la soberanía y un Estado completamente soberano e independiente nos da la posibilidad de imaginar cada uno qué Estado imaginamos y qué Estado queremos, ¿no? Entonces, en esta parte del libro hablo de exactamente esto que acabas de mencionar. Hablo con muchos perfiles, desde el más conservador hasta el más, progresista, pasando por los del centro, por cada uno, por cada ideología y demás, preguntándole qué Estado saharaui ves, ¿no? Entonces ha salido algo muy, muy interesante, ¿no? Y luego también hablo del Estado que yo veo, ¿no? Yo creo que lo que acabas de mencionar, pues eso, va en la línea del Estado que los saharauis que queremos construir, y de lo que hemos aprendido también a lo largo de estos años. Yo creo que nos llevamos un gran aprendizaje para la construcción de un Estado que no sea una república árabe más, que no sea un Estado islámico más, sino que nosotros tengamos que marquemos esa diferencia. Creo que también el hecho de la internacionalización de la causa saharaui, el hecho de haber tenido tantos jóvenes estudiando en Cuba, estudiando en Libia, estudiando en Rusia, el hecho de que muchos hayamos crecido en España o algunos en Argelia, algunos incluso en otros países africanos, hace que nuestra sociedad sea compuesta por una población muy rica. ¿No? Hay los saharauis que han estudiado, por ejemplo, en Cuba y han pasado muchos años ahí, les llamamos los cubarawis, ¿no? Porque vienen también, son saharauis, pero con un toque muy caribeño, ¿no? Bailan mucho la salsa, comen arroz con gris y demás, ¿no? Entonces yo creo que esto también para la construcción del futuro Estado va a ser un Estado en el que todos esperamos y deseamos que sea un ejemplo donde los pueblos oprimidos en el mundo vean materializado el Estado que todos sueñan, ¿no? Y luego también quería hacer un apunte muy rápido a lo que me había preguntado antes Anabela, y era sobre las mujeres y demás, y cometemos un error también, yo como hombre, que a la hora de hablar de las mujeres siempre también resaltamos el papel de la mujer en la construcción, en el trabajo, en la casa y demás. Tengo que mencionar, y esto es muy importante, de hecho, en el futuro libro que escribiré próximamente, le voy a dar un papel protagonista a Sidamui. También hubo mujeres que estuvieron en el campo de batalla, mujeres mártires, y que nosotros también cometemos el error de no resaltarlas. Hablamos mucho de los mártires hombres, pero no de ellas. Y hablando con un antiguo militar, un veterano militar saharaui, me contó una historia de Sidamui. Todos conocemos Sidamui, que fue una mujer que murió en el campo de batalla, una mujer saharaui muy valiente, se le conoce en la batalla, pero este militar me contó una historia que él vivió con ella, que me parece brutal, que demuestra, ¿no?, la fuerza y la fortaleza de la mujer saharaui. Me dice que iban con un camión de dimensiones gigantes por el desierto, donde llevaban toda la artillería
con la que iban a atacar bases marroquíes durante los próximos días, esto en el Sáhara Occidental. El camión se quedó atrapado en la arena, intentaron empujar, tirarlo con coches, no podían, Marruecos ya estaba llegando, el ejército marroquí estaba avanzando y decidieron dejar el camión con toda la artillería y seguir a sus compañeros que estaban 30 kilómetros más adelante. Cuando llegaron, Sidomi les dijo, ¿dónde está el camión y la artillería? Ahí está todo con lo que vamos a trabajar los próximos días. Ellos dijeron, se quedó en la arena, no pudimos sacarlo. Dice, éramos 18 hombres. Dice, saltó en un Land Rover, se fue sola y dijimos, bueno, pues esta mujer se ha suicidado, vamos a rezar por su alma porque Marruecos prácticamente habría llegado. Y dijo, no pasó ni media hora, hemos visto el humo levantarse y de repente el camión estaba apareciendo y lo conducía Sidomi. Sidomi murió en el campo de batalla bajo bombardeos marroquíes y quería también, pues eso, hacerle un recuerdo especial aquí de que las mujeres no solo construyeron los campamentos, sino que estuvieron en primera línea y que existen historias de mujeres heroínas saharauis también en el campo de batalla. Muchas gracias por todo lo que has comentado y efectivamente el rol protagónico que tiene la mujer, no solo en las tareas del cuidado, sino efectivamente en otros ámbitos y como has dicho bien, en primera línea. Doy paso a Anabel. Sí, bueno, yo simplemente agradecer por este espacio. Definitivamente me has arrancado unas lágrimas con esta historia y realmente me ha emocionado mucho. Creo que todos nos hemos emocionado y espero que no sea la última vez que podamos tener este diálogo que nos permita, como te dije en un inicio, conocer más de cerca cuál es la realidad del pueblo saharaui, cómo avanzan, digamos, cómo avanzan en su lucha y en esta lucha que la hemos hecho de todos, ¿no? Y bueno, insistir en este agradecimiento y a todos y todas quienes se han conectado. Priscila. Bueno, gracias, Taleb. También quiero expresarte mis más sinceros agradecimientos por estar el día de aquí. Sé que es muy tarde en España. Gracias por tu valiosa contribución, por compartir tu experiencia, por tu compromiso, por tu visión súper clara y comprometida. Realmente por tu profundidad y valentía con las que has abordado todos estos temas que son de gran complejidad, realmente. Siento que este encuentro ha sido una oportunidad para no solo adquirir nuevos conocimientos, aprender de ti, sino también para todos un llamado a la acción, una responsabilidad colectiva y también la solidaridad con todos los pueblos que luchan por la autodeterminación y dignidad. Has logrado en estos minutos realmente articular con mucha claridad la dimensión política y social y humana de estas problemáticas, poniendo de alguna manera en relieve todas estas consecuencias inmediatas del proyecto sionista. A veces creo que en tiempos en los que la indiferencia y el silencio a menudo prevalecen, como es lo que está sucediendo en la actualidad, creo que personas como tú nos recuerdan que hay esperanza, hay resistencia, pero sobre todo esperanza que creo que se construye con la acción decidida, con una voz firme de quienes nos negamos a callar, de quienes niegan a callar, y por eso creo que todos nosotros seguimos uniendo esfuerzos. Gracias por inspirarnos, gracias por permitirnos no rendirnos ante la injusticia, a cuestionar también este silencio cómplice, porque así es como funciona. Y creo que también luchar por un futuro donde todos los derechos humanos sean bastante universales y respetados. Gracias una vez más por formar parte de este diálogo y esperamos que este sea un paso más hacia la comprensión, la justicia y la paz, y te vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Por mi parte, también agradecer, muchas gracias, Taleb, compañeras, por su presencia. Y Taleb, ha sido un honor personal poder compartir contigo este espacio, igual que con mis compañeras Anabel y Priscila. Y obviamente agradecerte por levantar la voz, por no callar, por no quedarte en el silencio, por no estar en tu zona de confort y también por internacionalizar la causa y motivar en los demás, en las demás, que también alcemos la voz y que obviamente
la lucha de los pueblos para la autodeterminación. Tiene una necesidad imperante en todos los pueblos, y eso hablo también de los pueblos y nacionalidades que tenemos acá, te hablo de las mujeres, hablo de muchos grupos que efectivamente no, todavía al parecer, parecería que todo está bien, pero no logramos todavía la autodeterminación, y creo que hay que primero tener esa valentía, esa convicción, y no dejar que eso rebase o que limite las dificultades que puedan limitar también levantar la voz. Quisiera más bien comprometerte para tener otros espacios, para seguir ilustrándonos, seguir comentando, como había dicho, desde tu vivencia, desde tu visión, desde la propia experiencia, que puedas seguir ilustrándonos a cada una de nosotros, y por supuesto que nosotros también contribuyamos a la construcción y el desarrollo de tu país, y por supuesto del nuestro propio. Así que creo que es responsabilidad de todas y de todos garantizar o contribuir a garantizar una dignidad, la prosperidad, eh, el derecho que tenemos todas las personas, y creo que eso también es una aspiración de toda la humanidad. Agradecerte, reiterarte nuestro agradecimiento, agradecer a cada una de las personas que se han dado cita en este espacio. Sabemos la complejidad del tiempo, de la distancia, de los horarios que hay entre Ecuador y España. Nada más que mi profundo agradecimiento, y esperamos que podamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias también a Pablo de la Vega y a Susana Peñafiel por organizar este espacio, y a cada una de las compañeras y compañeros que se encuentran en este espacio. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Taleb. Muchas Tu gracias. mensaje final, y Sí. con eso concluimos. Vale, pues simplemente eso, daros las gracias, y que es importante para nosotros. Antes comenté hablando de la resistencia como el arma principal, y esto lo hemos visto tanto en Latinoamérica, lo hemos visto también en las luchas revolucionarias en África y en otros, en el sureste asiático, de que las luchas al fin y al cabo vencen no porque les apoye Estados Unidos ni porque tengan armas de destrucción masiva, sino siempre vencen y llegan a cumplir sus objetivos, y todas tienen en común ese arma, que es el arma de la resistencia. Hablé de esto al inicio, la importancia de la resistencia, y de que la resistencia, dependiendo del momento y del tiempo, adopta formas distintas, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo hoy es un acto de resistencia, y también es muy importante para mí deciros que los pueblos como el pueblo saharaui y el pueblo palestino nos alimentamos directamente de la solidaridad internacional de las personas justas que creen en la justicia que hay en el mundo. No os podéis imaginar lo que yo gano a nivel emocional para seguir mi lucha, para seguir ejerciendo mi resistencia, sabiendo que hay personas en Ecuador que han perdido su tiempo, que están organizados en distintas formas, que están organizados como juristas, como asociaciones de amistad, que organizan estos espacios, que quitan de su tiempo 2-3 horas para escucharnos, para apoyarnos en este ejercicio de la resistencia. Por eso también creo que la solidaridad internacional es el motor y es la gasolina que alimenta ese ejercicio de resistencia, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos, y como mensaje final a mí siempre me gusta acabar de una forma positiva, ¿no? Yo creo que no debemos, lo que vemos en Palestina es mucho dolor, mucha sangre, mucha injusticia, lo que vemos en el Sáhara también, un pueblo condenado a muchas cosas, a la ocupación, al maltrato y demás, pero me decía una anciana en los campamentos de refugiados, me decía, de todas las cosas de las que somos víctimas, lo que más nos duele es ser víctimas del olvido, ¿no? También el pueblo saharaui está castigado por ese olvido, ¿no? Pero teniendo en cuenta ese escenario en el que se encuentra el mundo, estas injusticias que se cometen contra el pueblo palestino, el saharaui, el iraní u otros pueblos, yo creo que también nos encontramos en el fin de una era y en el principio de una nueva era muy esperanzadora para los pueblos, que después del sufrimiento llegará el alivio, y que después de la ocupación y la colonización llegará la libertad, y de que después de la lucha y la resistencia llegará la victoria. No me cabe ninguna duda, y esto será gracias a la resistencia de los pueblos y gracias a todas las personas justas que creen en la justicia como ustedes, que están día a día haciendo cada uno su aporte, cada uno lo que puede, y yo creo que entre todos lo vamos a lograr y lo estamos logrando. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Que viva el Sahara Libre.